Muy buenos días, tengan todos y todas. Bienvenidos a este módulo número 8 de la materia de Teoría General del Estado, correspondiente al primer semestre de nuestra Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Mi nombre es Arturo González Jiménez, soy profesor de la facultad y fui designado por el señor director de nuestra facultad, doctor Raúl Contreras Bustamante, y por nuestro director del Seminario de Teoría General del Estado, el doctor Miguel Ángel Garita Alonso, para, junto con otros profesores, pasar a desarrollar parte de lo que es el temario autorizado por el H Consejo Técnico de la Facultad de Derecho. El tema que vamos a ver en esta sesión es un tema muy interesante, que es el tema relativo a las funciones del Estado, que es un tema que desde luego está íntimamente relacionado con otra materia, que es el derecho constitucional y la teoría de la Constitución, porque es un tema que se conoce también como el tema de la división de poderes o distribución de competencias de los órganos del Estado. Así las cosas, en este módulo vamos a analizar las funciones propias de los órganos o poderes constituidos que conforman el Estado, en este caso el Estado mexicano, pero el Estado en general, entendido como la corporación jurídica de organización política de la sociedad humana, y analizaremos las distribuciones de competencias de cada uno de ellos. Lógicamente analizaremos el antecedente inmediato, que es la teoría de la división de poderes, que desde luego es quien genera y da origen a el tema de las funciones del Estado. Nuestro temario nos señala varios apartados y vamos a ir tratando de desahogar la mayoría de ellos en este video, y si no, en un video correspondiente. Bien. Es importante atender primero a un análisis de qué entendemos por funciones del Estado. Y para esa circunstancia me voy a permitir compartir parte de una pantalla con algún material audiovisual que es parte de un libro que su servidor escribió respecto al tema de teoría general del Estado y que nos va a servir de guía para que pueda ser más didáctica la enseñanza de la clase. En ese tenor, me voy a permitir compartir en este momento con ustedes parte de lo que va a ser la sesión de este módulo. Bien, antes de entrar a analizar posiciones teóricas y doctrinarias respecto a la cuestión de qué entendemos por los órganos del Estado o cuáles son los órganos del Estado. De manera general, cuando aludimos a un órgano, hacemos referencia a la cuestión biológica, esto es, la cuestión del cuerpo humano. Los órganos, desde el punto de vista biológico, son los que conforman la estructura de nosotros como seres humanos, la cabeza, los pies, las manos. De hecho, dentro de las diversas ramas del derecho, incluyendo la teoría general del Estado, ustedes van a encontrar diversas teorías que tratan de explicar, por ejemplo, la personalidad del Estado, los elementos del Estado, y algunos autores, principalmente a fines del siglo XIX y principios del siglo XX, trataban de asimilar a algunos fenómenos políticos con la cuestión del cuerpo humano. Por ejemplo, las teorías organicistas de la personalidad del Estado trataban de ejemplificar que la cabeza, las manos o los pies, en cierta manera parte del cuerpo humano, pues tenían que ver con actividades propias de lo que era la explicación del fenómeno político. Y recuerden ustedes que el Estado es un fenómeno político que se estudia dentro de ese gran conglomerado que es la ciencia política o la teoría política. Entonces, partiendo del orden de que biológicamente el órgano, la palabra órgano en sentido general está referido a los aspectos del punto del cuerpo humano biológicamente, ¿verdad? También esta tiene una connotación, o así se le ha denominado dentro de la teoría del Estado. Hay un alemán muy reciente, el maestro Regius Sibelius, quien desarrolla perfectamente muy bien este tema de los órganos del Estado. Y antes de referirnos directamente a su posición, si ya dijimos nosotros que un órgano, en general, desde el punto de vista del entendimiento del conocimiento común,
se refiere al aspecto biológico, a las funciones que tiene el cuerpo humano. ¿Qué es entonces un órgano del Estado? El Estado es un centro de imputación de derechos y obligaciones. Cuando se analiza el tema de la persona del Estado, se analizan diversas posiciones. Entre ellas le dije una posición organicista de von Jürgen, que es un alemán del siglo XIX, muy interesante. Y, por ejemplo, la teoría del francés Maurice Hariot, ya más actualizada del siglo XIX y siglo XX, que señala que el Estado, sin que tenga una doble personalidad, es una corporación moral cubierta de un aspecto jurídico, que es lo que con el paso del tiempo Sibelius denomina la imputación jurídica. Entonces, siendo el Estado una persona moral, una persona jurídica, un centro de imputación de derechos y obligaciones, necesariamente tiene que estar conformada por una estructura a donde en esa estructura interna se le atribuyan competencias, facultades y atribuciones a esa estructura que compone el Estado, que en este caso van a ser los órganos del Estado. Así como las personas en el derecho civil, las personas de sociedades anónimas, las personas civiles, las personas de sociedades responsables limitadas, que tienen una estructura establecida por la ley, recordando que no solo los seres humanos somos los únicos seres, digamos, biológicamente hablando, para el concepto de lo que se entiende por persona. Kelsen, el gran jurista vienés, nos decía que personas centro de imputación de derechos y obligaciones. Ahora, en el estudio de las personas físicas y morales, recordemos que las personas morales son ficciones jurídicas que creamos nosotros, pero que a su vez les generamos y les damos atribuciones, competencias y facultades, derechos y obligaciones que desde luego están contempladas en la ley. Así el Estado es una persona moral recubierta de un aspecto legal que es lo que le da el derecho. Porque también en el tema que van a ver ustedes de la relación Estado-Derecho, no deberán olvidar que Estado y Derecho son cosas distintas, son primos hermanos, porque los dos son un hecho social, un hecho sociojurídico, pero que se encuentran muy estrechamente unidos y cada uno con sus respectivos campos de atribuciones y competencias. Tanto derecho se necesita como el Estado necesita al derecho. Así las cosas. Entonces, siguiendo la posición de que los órganos del Estado forman parte de la estructura y son todos aquellos cuerpos que tienen una facultad, competencia y atribución debidamente limitadas en el orden jurídico nacional, en este caso en la Constitución política, que también en el derecho constitucional lo vamos a conocer como los famosos poderes constituidos. Y entonces, a estos órganos de poder, a estos órganos del Estado, que van a tener muy bien delimitadas por el poder constituyente, que es el que crea el orden jurídico. La función única del poder constituyente es crear el orden jurídico y posteriormente desaparece. Y entonces crea los órganos de gobierno, que son los poderes constituidos. Y esos poderes constituidos van a ser la función ejecutiva, la función legislativa y la función judicial, quienes van a tener bien delimitados sus campos de competencias y a partir de ese momento vamos a encontrar ahora sí ya la creación de instituciones que trascienden a nosotros los seres humanos. Y eso es lo que el alemán Sibelius le denomina la institucionalización del poder. Esto es, a partir de que son creados por el poder constituyente, se da lo que se conoce como el fenómeno de la institucionalización. Así entonces, el órgano del Estado, como bien señalamos, es parte de esa estructura que conforma la organización política llamada Estado, que tiene sus facultades, competencias y atribuciones perfectamente delimitadas por el orden jurídico. ¿Quién los crea? El poder constituyente, y se le denominan en el derecho constitucional poderes constituidos. Ahora bien, ¿qué se entiende por institucionalización del cargo? Bien, esto es algo muy interesante que hay que entender porque además esto lo vamos a ver, lo van a ver estos días en su práctica jurídica, en su práctica como ciudadanos y como futuros licenciados en Derecho. Sibelius, vemos ahí en el esquema, señala que el cargo, el órgano, es la institución y que ésta se diferencia perfectamente de quién es su titular y quiénes somos los titulares, los seres humanos, que somos los que nosotros desempeñamos las funciones, atribuciones, deberes y obligaciones que por disposición tanto constitucional como legal le corresponde a ese órgano. Esto es, yo, por ejemplo,
En mi caso, actualmente, independientemente de mi calidad de profesor de la Facultad de Derecho, yo me desempeño como magistrado en materia de justicia administrativa y fiscal en un tribunal de justicia en la Ciudad de México. Y en ese orden de ideas, todo lo que yo realizo, todas las resoluciones, acuerdos, sentencias y todo lo que está dentro del ámbito de competencias, lo realizo en nombre y representación, desde luego, del Estado mexicano. O sea, las dicto yo, Arturo González Jiménez, pero las estoy dictando en representación de una de las funciones precisamente del Estado, una función muy importante, que es la función jurisdiccional. Y en ese orden de ideas, si bien es cierto, el cargo de magistrado de un tribunal es la institución, es el órgano que forma parte de la función jurisdiccional. Yo, como ser humano, como persona física, la ley señala quiénes, cómo, cuándo, por qué, dónde, perfiles, características se requieren para ocupar un cargo como juez o como magistrado. Y en ese orden de ideas, este tribunal, en el cual yo desempeño mis funciones jurisdiccionales, es, luego del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, antiguo Tribunal Fiscal de la Federación, el tribunal más antiguo del país. Es el primero que se constituyó fuera del Tribunal Fiscal en los años 30 del siglo XX, y este tribunal se crea en los años 70 del siglo pasado también, y está festejando ya 49, casi 50 años de existencia, hoy como Tribunal de Justicia Administrativa, anteriormente era Tribunal de lo Contencioso Administrativo, y por este tribunal han desfilado infinidad de gentes, de personas, muchos de ellos ex profesores de la Facultad de Derecho, que inclusive llegaron a ser directores de la misma Facultad de Derecho de nuestra Universidad Nacional Autónoma de México, y que ocuparon aquí cargos de magistrados. Y en ese orden de ideas, ellos ya no están, ellos ya desocuparon su cargo, porque todos los cargos tienen un tiempo, aparte de que somos designados, para permanecer en el mismo, y cuando llega ese tiempo, pues tiene uno que dejar el cargo para que vengan los relevos generacionales normales que marcan las leyes. Y en ese orden de ideas, el órgano subsiste, incluyendo, insisto, de si nosotros dejamos o abandonamos el cargo. Y voy a poner un ejemplo, aparte de este, práctico en materia de amparo. Por ejemplo, la ley de amparo señala en su capítulo de cumplimiento de sentencias que el cumplimiento de sentencias es oficioso. ¿Qué quiere decir? Que independientemente de que la parte quejosa, o sea, que la parte que está promoviendo el amparo y que fue beneficiada del amparo y protección de la justicia, esté conforme o no esté conforme con la sentencia, solamente un juez de amparo puede decidir si está quedado cumplido. Y en caso de incumplimiento y que se acredite el incumplimiento, existen varios mecanismos que la propia ley de amparo señala para que el cumplimiento de la sentencia se haga. Por repetición del acto reclamado, por evasivas, por omisiones, por exceso, por defecto, o porque simplemente no quiso cumplir la autoridad. Y en ese orden de ideas, independientemente de que la sentencia se debe de dar a cumplir, vienen las sanciones, que van desde sanciones administrativas hasta sanciones de carácter penal, que pueden ser por desacato del incumplimiento de la sentencia de amparo. Y en la Constitución Federal, desde 1917, nuestra Constitución actual, en el artículo 106, fracción 16, contempla, en el 107, fracción 16, la facultad que tiene la Corte desde esa época de ejercer acción penal contra cualquier servidor público que, debiendo cumplir una sentencia de amparo, no la cumpla a pesar de los requerimientos para el cumplimiento. Y la Corte ha señalado en jurisprudencia firme que, aunque una persona deje el cargo, aunque una persona que haya sido señalada, no la persona física, pero el órgano, como incumplida en su deber constitucional de acatar y cumplir la sentencia de amparo, la sanción trasciende. ¿Qué significa? Si se acredita el incumplimiento, a pesar de que la persona ya no sea el titular del órgano de poder, el alcalde, un alcalde de la Ciudad de México, un gobernador, un secretario de Estado, cualquier autoridad, un agente del Ministerio Público, un policía, aunque deje de ser el titular de esa entidad o dependencia, las sanciones no dejan o no prescriben o no caducan, o simple y sencillamente en este caso no es que no se vayan a aplicar. Perseguirán a esa persona así
haya dejado el cargo. O sea, trasciende. De la misma manera que, insisto, el órgano deberá de cumplir, o sea, quien sustituya deberá de cumplir, pero las sanciones al particular, que ya ahora dejará de ser servidor público para convertirse en particular, le seguirán. Este es un ejemplo claro de lo que nos dice Sibelius en cuanto a lo que podemos entender nosotros sobre lo que es la institución del cargo. O sea, el cargo es el órgano y que se diferencia de nosotros. Para poder redondear este tema y poder hacer un mayor entendimiento de lo que son los órganos del Estado, vamos a tratar de definir qué es, qué es la autoridad y qué es el poder, porque en la práctica se confunde a nivel de la Vox Populi. Y eso tiene que ver con la confusión de quién es la autoridad y quién es el servidor público, quién es la persona física. La persona física somos nosotros, los seres humanos, y el órgano es la estructura de la persona jurídica o moral. Decimos, en la práctica es muy común que se confunda autoridad con poder y viceversa, pero son conceptos distintos, aunque estén muy unidos. La autoridad tiene poder, pero no todo aquel que goza de poder puede ser considerado autoridad. Esto es, todas las autoridades, todos los órganos de poder, llegan a tener determinadas facultades, atribuciones, que le dan cierto poder dentro del ámbito de sus competencias. Y pudiéramos encontrar el caso de que hay personas, cuando estamos hablando del poder público, quiero hacer también antes la aclaración del poder público, el poder del Estado. Cada que ocupa un cargo de cualquier naturaleza, voy a poner un ejemplo de un policía a nivel de la Ciudad de México, un policía preventivo, un policía de seguridad pública, es una persona que la ley le da facultades para poder hacer y llevar a actos que redunden en la protección y seguridad de nosotros los ciudadanos, y en el caso de que él está facultado para poder inclusive ejercer hasta cierto momento con una cuestión legítima de la fuerza pública que da la legítimo uso de la fuerza del Estado, facultades de coacción y facultades de poder ejercer totalmente una fuerza legal. Ahora bien, decíamos nosotros que puede haber personas que tienen poder, pero no tienen autoridad. Por ejemplo, el dinero es un factor, desde luego, que genera mucho poder. ¿Quién no con el poder hace muchas cosas? El dinero hace muchas cosas, porque el dinero, a final de cuentas, da poder. Pero, ¿por qué muchas personas que aún teniendo dinero, no tienen el poder? Por una razón. Porque el poder político es distinto. El poder político es algo que inclusive cuando se estudia el fenómeno del poder, que es muy interesante analizarlo desde el punto de vista sociológico, político, porque muchas personas que económicamente tienen mucho dinero, pues ambicionan el poder. Y por qué inclusive a veces se dice, bueno, ¿por qué ciertos políticos que ya han pasado años y años ocupando diversos cargos, diputados, senadores, secretarios de Estado, gobernadores, no quieren dejar el poder? Pues inclusive no tienen necesidad económica. Pues por una razón muy sencilla. Porque el poder político es algo que subyuga, algo que da fortaleza, algo que, platicado yo con muchos expolíticos o políticos todavía en vigencia, mencionan. No tengo necesidad económica, es mayor nivel de estar aquí, pero el poder político, el poder, el sentirse autoridad, es algo que subyuga. Así, entonces, poder es una cosa y autoridad es otra. La autoridad es todo órgano de poder público, está dotado de una característica muy importante, lo que se conoce como el imperio o la potestad que da el Estado, que da la ley, que la ley le concede y le otorga para poder ejercer actos jurídicos. Desde luego, insisto, este concepto de autoridad, entendido desde el punto de vista de los órganos del Estado, nos viene a aclarar que el que está dotado de poder es el órgano, la institución, el cargo, no la persona física. Claro, la persona física que ocupa el cargo ejerce esas atribuciones en la vida diaria a través de sus resoluciones. ¿Por qué? Pues porque muchas de las decisiones que se sumen aún pueden ser ejecutadas por la característica que tienen los actos de autoridad, que pueden ser inclusive ejercidos por la fuerza, porque el Estado le da esa facultad. Y voy a poner algunos ejemplos. Por ejemplo, en materia jurisdiccional, en los asuntos civiles o mercantiles, vamos a ver, por ejemplo, el caso de un juicio ejecutivo mercantil por
un título de crédito, un título de valor, un cheque, un pagaré, una letra de cambio, se viene el juicio. Generalmente en este tipo de juicios, por regla general, que traen un derecho preconstituido en el documento que está haciéndose valer la violación a el derecho de pago por parte del deudor frente a su acreedor, el acreedor lo hace valer, se gana el juicio, y si no paga voluntariamente viene la ejecución forzosa. Y la ejecución forzosa puede incluir un embargo previo para garantizar el monto de la deuda más sus intereses, y en su caso de ser una sentencia firme, ejecutoriada, que haya causado Estado, que significa que ya es inimpugnable, inamovible en las diversas instancias jurisdiccionales, entonces en ese momento dado el Estado el derecho y el Estado, en la relación Estado-Derecho, se conjugan ¿para qué? Para que el acreedor pueda cobrar aún y por la fuerza el monto de los dineros que le adeudan. Y el uso de la fuerza la da el Estado al permitir, por un lado, el uso de la fuerza pública para romper cerraduras, para entrar a un domicilio, sacar las cosas y hacer un remate de los bienes embargados para, con el producto de la venta, el acreedor pueda recuperar su dinero. Entonces ahí vemos nosotros como el legítimo uso de la fuerza, el poder que tiene el órgano de poder, el poder que tiene la autoridad, están aquí bien señalados. La ley, el derecho le permite al Estado ejercer un uso legítimo de la fuerza. Entonces, esta cuestión del poder del imperio es algo muy importante. El acto de autoridad, el acto que se emite por todas las autoridades legislativas, judiciales y administrativas, son actos de autoridad que pueden, en la mayoría de los casos, son beneficiosos para los ciudadanos. Son actos, en muchos casos, unilaterales, porque son la voluntad del órgano de poder. Imperativos, porque se dictan y se dan en nombre de representación del Estado mexicano. Y en algunos casos son coercitivos. Esto es, se puede hacer el uso de la fuerza para hacer cumplir las determinaciones. Esa es la característica del acto de autoridad unilateral, que es dictado por la voluntad del órgano de poder administrativo, legislativo o judicial. Es imperativo porque siempre se dicta en representación no de la persona física, sino del Estado. Y en algunos casos es coercitivo. Se puede hacer el uso de la fuerza pública, el uso legítimo que se da al Estado para hacer cumplir sus determinaciones. Porque si no, entonces el derecho sería un simple ideal. El derecho sería una norma que entonces no se cumpliría. Si así, uno de los grandes problemas que se viven en el mundo y en nuestro país es el que el derecho no se cumple, el que la norma no se cumple, la impunidad campeante que existe en este país, que es el gran problema, más que la corrupción, la impunidad. Sin el derecho y sin la fuerza del Estado no sería nada. En ese sentido, decíamos entonces, las autoridades se encuentran representadas en los órganos legislativos, en los órganos judiciales y en los órganos legislativos, que son quienes ejecutan las funciones propias del Estado. Y entonces entramos ahí que el ejercicio del poder por parte de la autoridad se lleva a través de dos actos: los actos de gobierno y, decíamos, los actos de administración. Al ser la autoridad un poder, decíamos nosotros, constituido por el poder constituyente, de antemano determina facultades y atribuciones para ejercerlas. Entonces, recapitulando, en un punto de que el órgano del Estado es el cargo, es la institución. Distinto a los seres humanos que ocupamos determinado cargo por un tiempo que marque la norma, que marque, por ejemplo, el presidente de la República dura 6 años, y en México no puede haber reelección. Diputados, senadores duran unos 3 años, otros 6 años, y sí puede haber ya reelección, no había hasta hace un tiempo, apenas este va a ser el primer periodo que vendrá para el año 2021, que se podrán reelegir algunos otros cargos, como la Ciudad de México, alcaldes o presidentes municipales, pero todos los cargos, generalmente legislativos y judiciales, tienen una etapa. En el orden administrativo, la función administrativa, el poder ejecutivo,
los cargos que dependen del presidente de la República o de los gobernadores o de autoridades administrativas, generalmente algunos tienen tiempo de determinación y algunos no. Habrá personas que puedan trabajar 15, 20, 25, 30 años en alguna dependencia o entidad de la administración pública central o paraestatal o central o en algún órgano autónomo y podrán permanecer hasta que se jubilen, porque a lo mejor no hay una cuestión de tiempo. Pero sí, para muchos cargos, sobre todo legislativos y judiciales, todos tenemos un tiempo que duramos en el cargo. En algunos casos podemos ser ratificados o designados por un nuevo periodo y en algunos casos ya no se puede. Entonces, quiero que quede claro que entonces el órgano de poder es la institución, es el cargo. Y por otro lado, las personas físicas somos quienes ocupamos ese cargo de manera transitoria. Y que, aun y que dejemos nosotros el cargo, si cometemos alguna circunstancia que violente el Estado de Derecho y genere una sanción, no es que trascienda a nuestro tiempo y viole el artículo 22 constitucional, no. Pero sí la Corte ha determinado que esa persona tendrá que responder aunque haya dejado el cargo. Y eso se me hace muy interesante y los ejemplos claros están en la ley de amparo. Y por otro lado, decíamos entonces, la autoridad es el órgano de poder que tiene esas facultades unilaterales, imperativas y en algunos casos coercitivas para poder imponerse aún en contra de la voluntad de los particulares. ¿Por qué? Por la potestad, por el mando que tienen los órganos del Estado, que esa es una característica muy importante que da la doctora Aurora Arnaiz Amigo, la maestra emérita de la Facultad de Derecho, especialista en temas de teoría del Estado, que en un libro fabuloso que habla sobre, dice, de la soberanía del pueblo y de la potestad del Estado, señala, creo en mi punto de vista, demasiado atinado y perfectamente el tema de lo que son las potestades, las atribuciones de los órganos del Estado. Y en este orden de ideas, no hay duda, la potestad de mando del Estado es el imperio. Y ese imperio se manifiesta todos los días. Insisto, la mayoría en actos súper benéficos que tenemos nosotros los ciudadanos por parte del Estado. Bien. Continuando con ese tema, vamos a entrar entonces a el tema de la división de poderes y la evolución. Tema tan apasionante que, insisto, ustedes lo van a tocar con una visión muy similar a la que le estamos tocando aquí, aunque un poquito más profunda en el tema del derecho constitucional, por ser un tema obligado del estudio, sobre todo de lo que es el artículo 49 de nuestra Constitución, que es el tema de la división de poderes. Bien. El tema de la división de poderes pues tiene que ver con el tema de las funciones del Estado, porque las funciones del Estado son las que se desarrollan desde el punto de vista legislativo, judicial y administrativo, y que tienen su origen y tienen su relación a través de la famosa teoría de la división de poderes. Aquí en el audiovisual que tienen ustedes en el video se dice, la acumulación de todos los poderes legislativos, ejecutivos y judiciales en las mismas manos, sean estas de uno o pocos o de muchos, hereditarias, autonombradas o electivas, puede decirse con exactitud que constituyen la definición misma de la tiranía. Esta frase está en un libro que se llama El Federalista, que la Federalista es una recopilación de artículos periodísticos que se fueron escribiendo una vez que se dio la Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica y su acta de independencia, por parte de los padres fundadores de la Unión Americana, que escribieron sobre tópicos constitucionales, de lo que conformó la primera constitución escrita y la primera constitución moderna del mundo, sobre la cual básicamente nos basamos todos los demás estados. Y tratamos de asimilarnos a ella. Inclusive sirvió de ejemplo de inspiración para la famosa Declaración de los Derechos del Hombre y Ciudadano de Francia, porque la Constitución de Estados Unidos fue antes el Acta de Independencia y la plasmación en su Constitución de los principios que se habían generado en Europa. Los padres fundadores de los Estados Unidos, Jefferson, Madison, Hamilton, habían, muchos de ellos, estudiado en Montesquieu, en Rousseau, en todos los clásicos, en Voltaire, Sieyès, de las ideas modernistas del siglo XVIII que inspiraron y dieron origen a la Revolución Francesa, pero que vieron su primera plasmación real en América. La idea de la democracia, la soberanía del pueblo, las garantías de los ciudadanos, después lo que van a ser los derechos humanos,
las formas representativas de gobierno que buscaban, a final de cuentas, y todo eso dio origen que en Europa se acabaran las monarquías absolutas, pues sirvieron para que entre ellos gente como John Locke y Montesquieu nos hablaran y nos tocaran el tema de la división de poderes. Y entonces, esta frase que mencionamos nosotros, que está escrita en ese libro El Federalista, por Madison, lo hizo para defender precisamente como todos esos artículos que se escribían en un periódico en Nueva York, para defender los artículos de la Constitución de Estados Unidos, porque la Constitución de Estados Unidos no fue fácil. Muchos hoy pensamos que en Estados Unidos todo fue muy fácil. No. Primero Estados Unidos nace como una confederación, la unión de las primeras 13 colonias, que se deciden separarse y independizarse de Inglaterra, y plasman entre ellos, por ejemplo, el sistema federal de Estado, la forma de Estado federal que México copia. Federalismo es origen de Estados Unidos. Y entonces, el tema de división de poderes, la supremacía de la Constitución, no fue fácil porque hubo mucha resistencia en los estados a admitir que un ente distinto y superior, por ejemplo el Estado federal, estuviera por encima de ellos, incluyendo la creación de una ciudad específicamente para el asiento de los poderes federales, que fue la ciudad del Distrito de Columbia de Washington, D.C. En ese orden de ideas, estos artículos que se escribían en el Federalista era para defender lo que se había hecho por los padres fundadores, por los redactores de la Constitución, y en este caso Madison pues escribía para decir que el tema de la división de poderes, porque la Constitución de Estados Unidos, decíamos, la primera Constitución escrita del mundo y que sigue siendo ejemplo para muchas cosas, entre ellos fue el ejemplo de nuestra Constitución y de toda la de Iberoamérica y de muchas de Europa, es decir, la división de poderes permite que el poder no se concentre en una sola persona ni se herede, porque la concentración de los poderes en una sola persona, o que sea selectivo o nombrada o heredada o designada, es profeso para que se concentren dos o más, se le llama tiranía. Frases lapidarias, como decimos ahí. Entonces, este tema de la división de los poderes es un tema apasionante. Yo diría tal vez uno de los más apasionantes que existen, que se le conoce como el tornillo maestro de la Constitución, así le llaman algunos constitucionalistas, el tornillo maestro, la llave maestra. ¿Por qué? Porque ese es el parteaguas de muchas cosas. De nada sirve tener libertad, de nada sirve tener a veces la soberanía, de nada sirve tener autonomía, de nada sirve tener cientos de instituciones, órganos del Estado, vamos a ver, institucionalizados, y después, hoy en la nueva teoría constitucional, los órganos autónomos de poder, si no existe, por un lado, el ejercicio del poder. ¿Por qué? Porque el tema del poder es tan apasionante, y lo van a ver en el tema respectivo, con el respectivo profesor que se ha designado para el análisis de este tema de teoría del Estado. El poder público es fascinante, ya lo decía yo hace rato. Mucha gente tiene mucho dinero, pero no tiene, que le da poder económico, pero no poder político. El poder político subyuga, el poder político es algo que se mete en la sangre para los políticos y los apasiona, por muchas razones. Entonces, la forma de gobierno monárquica, sobre todo de carácter absoluta, que es el origen de todos los gobiernos, porque así se empezó, los clanes, las tribus, las primeras civilizaciones, siempre con reyes, emperadores, monarcas, faraones. Hubo una época en que el poder fue absoluto y los reyes o emperadores o monarcas eran considerados reyes, tenían hasta el derecho de la vida y la muerte sobre las personas. Ese es el absolutismo. De hecho, hay una etapa del Estado, a partir de que el Estado nacional surge ya en el Renacimiento, fines de la Edad Media, y se consolida en Europa, y el Estado entonces surge después del descubrimiento de América, el Estado nacional moderno, la caída de Constantinopla la toma por los turcos otomanos, y desde luego ya el renacentismo italiano principalmente, generadores de una nueva visión en donde ya el ser humano era el centro de atención y no Dios. Y entonces el Estado, ya consolidado con los elementos que le van a dar características constitutivas, territorio, pueblo y poder, el Estado surge, ese Estado que surge en Europa, surge con dos ideologías, la ideología política, que es el absolutismo, que es la concentración del poder en los monarcas, y desde luego la ideología económica, que es el mercantilismo vigente en esos siglos. Y el absolutismo, que va a ser a su vez la semilla que va a generar la división de poderes,
Fue inclusive defendido por grandes teóricos como Jean Davin o Juan Bodin en su libro de las 7 leyes, que señalaba y justificaba que en el soberano, en el rey, en el monarca, él era francés, y sobre todo, pues bueno, el absolutismo francés es el ejemplo más clásico del mundo. Los reyes franceses de 1500 a 1780, 89, cuando Luis XVI es depuesto por los revolucionarios, vive el esplendor del absolutismo. Es el ejemplo, Francia es el ejemplo clásico del absolutismo, donde un rey francés decir, yo voy a decir, el Estado soy yo, Luis XIV, el rey sol. Y ese Estado absolutista permitía que los reyes concentraran todo el poder judicial, administrativo, legislativo en su persona. Si bien es cierto, los reyes delegaban muchas cuestiones, pero era él. Entonces, ese absolutismo era una tiranía, decían los teóricos de aquellos años, los grandes inspiradores de lo que fueron las teorías que dieron origen a las constituciones actuales modernas, con los temas tan importantes que forman la teoría del Estado y el derecho constitucional. Y esto por eso sí es tan apasionante, porque el exceso del ejercicio del poder y la concentración en una sola persona, en un solo órgano, en detrimento de los demás, es lo que da origen a la división de poderes. Precisamente la Revolución Francesa, pues es el ejemplo clásico de el levantamiento de la sociedad, del pueblo, en contra del abusivo poder de los reyes, que pues hay muchas causas que se han tratado de explicar en la Revolución Francesa, inclusive desde el punto de vista científico hoy se ha señalado que inclusive influyó mucho que en el siglo XVIII y parte del siglo XVII hubo un pequeño cambio de clima en el mundo y que eso hizo que las cosechas no fueran tan buenas, y el hambre, que es el generador de todas las causas, generó esta revolución. Pero desde luego también lo ocasionó el abusivo poder del rey, la concentración. Ustedes cuando vayan a Europa, y les sugiero que cuando tengan oportunidad lo hagan, porque van a pisar historia. Europa es conocer historia, todo lo que pisan es historia. Y conozcan, por ejemplo, Versalles, o conozcan algunos de los otros grandes castillos europeos, ustedes podrán entender pues, por qué el pueblo se levantó, ¿no? Vivían, todo era impresionante, es algo impresionante. Y dice uno, ya entiendo por qué razón el pueblo francés se levantó. Así las cosas, la Revolución Francesa, pues desde luego es ya la realización práctica, junto con la Constitución de Estados Unidos, de la teoría de la división de poderes que venía planteándose desde 1700, 1600, por intelectuales como el inglés John Locke y desde luego Montesquieu. Y aunque muchos han pretendido encontrar requisitos de esta teoría de la división de poderes en la antigüedad, la realidad es que es el absolutismo, el Estado, de 1500 a 1780, lo que va a generar la aparición de esta teoría. Un expresidente de la República, y que fue maestro de la Facultad de Derecho, Miguel de la Madrid Hurtado, en un pequeño libro que tiene sobre derecho constitucional, considera que la teoría de la división de poderes, como ya les había dicho, que es el tornillo, la llave maestra, la pieza maestra de la doctrina constitucional moderna. Y dice, técnica obligada de las constituciones que surgieron a partir de las revoluciones democráticas, tanto en Europa como en América, al lado de los derechos humanos, la soberanía del pueblo, y desde luego el sistema representativo, que el sistema representativo es lo que permite que el ejercicio del poder, los ciudadanos ejerzan los cargos de diputados, senadores, primeros ministros, presidentes, o todos los que ejercen el poder, sean con cargos de representación de elección popular. Y desde luego, el tema de la soberanía del pueblo, que es parte de la teoría de Rousseau, a donde se señala que es el pueblo el que es el verdadero detentador del poder. No es el Estado, no son los políticos, no son los gobernantes, es el pueblo. Y el pueblo lo que hace es dotar al Estado de una potestad de mando, como dice la doctora Aurora y sus amigos, para que se ejerza ese poder en beneficio del pueblo. Entonces, esta pieza maestra es en donde nosotros vamos a centrar parte de ese estudio para poder entender precisamente qué es la división de poderes. Bien. Decíamos que en Inglaterra, desde los siglos XIV, XV y XVI,
se da un fenómeno muy interesante. En esa época en Inglaterra sigue siendo una isla, es una isla que siempre ha estado aislada de Europa, a pesar de la cercanía con el territorio europeo, y siempre se ha sentido diferente. El mejor ejemplo es que se acaban de separar de la Unión Europea. Y entonces Inglaterra ha llevado más o menos sus instituciones políticas un poco distintas a lo que es el continente europeo. Pero Inglaterra tampoco era ajena a las cuestiones monárquicas. Y desde luego hubo reyes como Enrique VIII que fueron poderosísimos y que ejercían el poder de una manera impresionante. Y desde luego John Locke, que es un inglés, al estudiar sus propias instituciones de poder, considera que el hecho de que sea el monarca quien lleve a cabo el ejercicio de las funciones clásicas de creación de leyes, de gobernación, de administración e incluso judiciales, pues hace que, en cierta manera, este poder sea omnipotente, sea muy poderoso. Pero bueno, a final de cuentas, los reyes y monarcos ingleses también seguían las tradiciones continentales españolas, francesas principalmente, y los demás reyes o principados de Europa, todavía los estados, por ejemplo, Alemania o Italia no estaban configurados como tal, los Países Bajos estaban dependiendo en lucha contra España, pero tanto Portugal como España y Francia, principalmente, que ejemplos clásicos de la España continental, fueron grandes imperios, que además siempre estaban en guerra. ¿Por qué? Porque se peleaban por el poder. Pero Inglaterra no era ajena. Inglaterra inclusive evitó meterse en problemas continentales, y Inglaterra lo que hizo la gran potencia fue conquistar el mundo. Ellos se fueron con barcos, crearon la armada más importante que ha habido tenido la historia de la humanidad, la armada inglesa, que conquistó el mundo. Llegó a América, llegó a África, llegó a Asia, en muchos de los hoy territorios que forman parte de la comunidad de naciones que pertenecieron a la comunidad británica de naciones que pertenecieron en un momento de Inglaterra, que es lo que es el Reino Unido, que hoy es prácticamente histórico, sobre todo a partir de la Segunda Guerra Mundial, que se acaba de fragmentar el imperio inglés. Pero bueno, en su momento dado fue el imperio más grande que hubo, sobre todo entre el siglo parte del XVI, XVII, XVIII y XIX, donde los reyes crearon a través del mar la creación del imperio francés. Pero bueno, todo eso dio como consecuencia, insisto, de que los reyes también ejercieran un poder dominante. Y desde luego, el hecho de que decía, pues, los reyes no pueden concentrar todo el poder de una manera. Habrá que idear o habrá que inventar algo para que el poder no sea tan excesivo concentrado en una sola persona. Así, se considera que John Locke es el primer teórico europeo que toca el tema de la división de los poderes. Sin embargo, va a ser Montesquieu, y le va a corresponder el mérito de hacer la divulgación. ¿Por qué razón? Porque en su obra, que es El espíritu de las leyes, que por cierto lo pueden conseguir en Editorial Porrúa, por el que no sepa cuánto, se lo recomiendo que lean por lo menos algunos apartados, algunos capítulos de esta obra. Él señala que la concentración excesiva de los poderes en una sola persona, pues hacía que fuera un gobierno tiránico por obra naturaleza. Él es francés, a él le toca vivir ya gran parte de lo que viene siendo ya el inicio de la decadencia del absolutismo francés con los Luises. Acuérdense que hubo Luis XII, Luis XIII, Luis XIV, Luis XV, Luis XVI. Y él, pues, lógicamente, al analizar cómo concentraba el poder los reyes frente a los demás poderes, como el tercer estado en Francia y los demás poderes que existían, las cortes, los nobles, la iglesia, el campesinado, los artesanos, pues era absoluto. Y entonces, reitero, las instituciones inglesas en ese caso, independientemente de que también tenían esa característica de la concentración del poder, siempre eran estudiadas y admiradas por los continentales, o sea, por los europeos del continente. Y en este caso, él señalaba y él proponía que para que hubiera un verdadero equilibrio en el ejercicio del poder político, del poder público, debería necesariamente que dividirse. Y que cada uno, al dividirse,
Esto es no concentrarse en una sola persona, sino que alguien se encargara de la creación de las leyes, alguien se encargara de la aplicación de las leyes y alguien, desde luego, de la cuestión de administración y gobierno, haría que entonces se diera un verdadero equilibrio. Y ello también traería que se diera un contrapeso. Por eso también esta teoría es conocida como la teoría de los pesos y contrapesos, o frenos y contrafrenos. ¿Por qué razón? Porque lo que se busca es tener esto, una balanza. No que todo se cargue hacia un solo lado, sino que exista esto. Y que sin que uno esté por encima de otro, cada quien dentro de su campo de atribuciones puedan, en su caso como en una balanza, tener un peso y un contrapeso. A este le corresponde este, y a su vez ellos frenos y contrafrenos. Eso, desde luego, asegura que exista algo muy importante, que es el tema que más nos interesa a todos nosotros y que es uno de los fines del Estado: seguridad jurídica. Y la seguridad jurídica nos permite a nosotros saber quién y cómo y cuándo y por qué puede crear una ley, sus alcances, quién y cómo y cuándo puede dictar un acto ejecutivo de administración de gobierno, y quién, cómo y cuándo dicta y por qué un acto de carácter jurisdiccional al interpretar y aplicar la norma. Desde luego, pues bueno, esta cuestión del ejercicio del poder fue algo novedoso en el siglo XVIII y que se llevado a la práctica por primera ocasión en la Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica. Y después se llevó a la Declaración de los Derechos del Hombre y Ciudadano y se llevó a la primera Constitución francesa, ya dada a partir de que, si bien es cierto, no había sido todavía como tal instaurada una república, existía todavía el monarca, no le cortaban la cabeza. Francia se da una constitución y a partir de ahí inicia una etapa republicana, que después vendrá Napoleón con el imperio napoleónico y después vendrán otra vez algunos reyes, algunos borbones, pero al final de cuentas ya y después vendrá Napoleón II y Napoleón III, pero ya de la mitad o casi acabando el siglo XIX para la fecha, actualmente Francia se constituyó en república. Pero independientemente de esta circunstancia, al igual que Inglaterra, después con las monarquías constitucionales, el tema de la división de poderes fue algo de los puntos teóricos que quedó plasmado en las leyes. Y eso permitió tener que hubiera un equilibrio del poder. Al existir entonces órganos encargados de juzgar, órganos encargados de crear las leyes y órganos encargados de gobernar y administrar lo que se llama como la función ejecutiva. Hoy, modernamente, la teoría de la división de poderes, tal y como la constituyó Montesquieu, ha sido un poco rebasada. ¿Por qué? Porque Montesquieu en su momento dado puso la semilla de decir el poder, para no ser excesivo, para no ser tiránico, para no ser despótico, tomando lo que decía John Locke, hay que dividirlo, que alguien ejerza la función ejecutiva, la función judicial y la función legislativa, una división. Inclusive nuestra Constitución así lo dice, el artículo 49, ¿no? El supremo poder de la Unión se divide para su ejercicio legislativo, judicial y ejecutivo. Hoy la realidad, a pesar de lo que dice nuestra Constitución, es que el poder realmente no se divide. Lo que se divide son las funciones. ¿Por qué? Porque el poder no se puede dividir. El poder político, el poder público no se puede, porque el poder es como un puño. Y si se divide, pierde fuerza. Pero por respeto a la teoría constitucional, se le sigue llamando división de poderes. Así se llama el título y el capítulo en nuestra Constitución actual. Entonces, el tema de la división de poderes nos dice, hoy modernamente, las funciones que realiza el Estado son funciones de coordinación. ¿Por qué razón? Porque en la primigenia teoría de los poderes, división de poderes, el legislativo solamente creaba la ley, el poder legislativo, el parlamento, el Congreso, su función esencial, y sigue siendo, pero no es la única, es legislar. Y en el caso, digamos, de el poder ejecutivo es administrar y gobernar, y en el caso del poder judicial, aplicar e interpretar la ley en juicios, en sentencias. Pero la vida moderna
ha ido evolucionando. No es lo mismo el mundo hoy del siglo XXI al mundo del siglo XVIII, XIX, inclusive el XX, recientemente acabado. El mundo ha cambiado mucho. Y si bien es cierto, se ha dado una evolución tremenda en todos los campos de las ciencias, en las ciencias sociales, en las ciencias naturales, el derecho como todo va modificando y la política y las ideas políticas y constitucionales también se van adaptando. Darwin, el gran Charles Darwin, en su libro del origen de las especies, para mí el libro más importante que se ha escrito, dice que no prevalece el más fuerte, sino el que se adapta. Y así la teoría de la evolución puede ser adaptado, porque hoy la teoría de la evolución de poderes permite seguir subsistiendo, pero con una adecuación a una realidad. Y la adecuación es que hoy nos vamos a ver, y lo vamos a ver más adelante, conforme vayamos avanzando en este video, que las funciones exclusivas que tiene un órgano le van a ser siguiendo exclusivas, pero que tienen otras que son de otros poderes o de otras funciones, y que no implica que haya una mezcolanza o que haya una intromisión, sino que la Constitución, el orden jurídico permite, porque son relaciones de coordinación. O, como dice Sibelius, relaciones de distribución de funciones adecuadas al órgano. Esto es, vamos a encontrar que pues hay órganos que fueron diseñados especialmente para eso. Por ejemplo, la aplicación, interpretación a casos concretos del derecho lo hacemos los jueces, el poder judicial, la función judicial. Es la función. Y lo que nosotros decimos es decir el derecho, lo que sean los romanos antiguos, los diceres del derecho, con base a los códigos y leyes, reglamentos, tratados y todo lo que regula la vida de los seres humanos en la sociedad. Y nosotros decimos a quién le corresponde el derecho frente a la acción y la excepción. En ese orden de ideas, nosotros somos jueces especializados. Somos una función del Estado especializada. Nosotros no podemos crear ley, nosotros no hacemos leyes, pero sí podemos interpretarlas y darles el sentido que a veces el legislador no fue claro, o fue omiso, o fue restrictivo. Y nosotros, a través de las interpretaciones que se hacen de las diversas interpretaciones del derecho, restrictivas, interpretativas, literales, gramaticales, extensivas, progresivas, hoy con la cuestión de los derechos humanos, al mayor beneficio, en un caso concreto aplicamos o desaplicamos inclusive bajo la figura del control difuso una legislación. Eso lo hacemos nosotros. Pero también nosotros, en la función jurisdiccional, hacemos funciones administrativas. Por ejemplo, en el Poder Judicial de la Federación existe un órgano netamente administrativo que se llama Consejo de la Judicatura, y en la mayoría de los poderes judiciales locales existen los consejos de judicatura. En el tribunal donde yo trabajo existe un órgano que se llama Junta de Gobierno y Administración, que se encarga de funciones administrativas, y no por eso estamos invadiendo funciones propias del Poder Ejecutivo o el Poder Administrativo. Y reitero, esta teoría de la creación de las facultades exclusivas y especializadas, por ejemplo, la creación de leyes al Congreso de la Unión o a los congresos locales de las entidades federativas, en las cámaras de diputados locales o la Cámara de Diputados Federal y el Senado de la República, que la Constitución en el artículo 73 y 74 le da facultades exclusivas para creación de impuestos, para creación de normas, para creación de órganos. O sea, ahí están y nadie la puede hacer más que ellos. Si hay una invasión de competencias, que inclusive dentro del propio poder legislativo, si por ejemplo los legislativos locales crearan un impuesto, vamos a poner en la Ciudad de México, si quisiera crear un impuesto a la gasolina por parte del Congreso de México, pues no se podría, porque es una facultad del Congreso de la Unión, Cámara de Diputados y Cámara de Senadores. Si el Congreso de la Ciudad de México lo hiciera, esa ley pues sería una ley inconstitucional, y entonces los ciudadanos podremos combatirlos a través de un juicio de amparo, o el propio Congreso de la Unión a través de una controversia constitucional, que son los mecanismos que prevé la Constitución frente a la invasión de competencias ante la Suprema Corte de Justicia. Y ahí los jueces tendrían que decidir, la Suprema Corte, a quién le corresponde la razón jurídica por considerar si hay una o no invasión de competencias. Entonces, hoy en día, sí se permite, decimos nosotros, que a pesar de que haya especialización para ciertas funciones, como es el caso
insisto, por ejemplo, de la creación de leyes, que las leyes prácticamente son exclusivas. Por ejemplo, el presidente de la República en México tiene la facultad reglamentaria y los gobernadores también la facultad reglamentaria. Esto es, el Congreso de la Unión o la Cámara de Senadores o la Cámara de Diputados expiden una ley sobre cierta materia y el Ejecutivo después crea un reglamento que viene en cierta manera, no más que regular, viene a ser dentro del derecho administrativo, a darle un mayor alcance a esa ley, interpretándola, pero legalmente, y entonces ahí el Poder Ejecutivo hace una ley, porque el reglamento de observancia general, la característica de la ley es generales, abstractas, impersonales, no hay distinción, no hay leyes especiales, o las leyes de una persona son para todos. Pero en este caso ya el Poder Ejecutivo, la función administrativa, pues está creando una ley. ¿Y quién más legisla en este país? Pues independientemente del derecho de iniciativa que se tiene, que ahora hasta los ciudadanos tenemos esa iniciativa que dice la Constitución de poder proponer al Congreso leyes, la realidad es que es una función muy especializada, porque inclusive hacer una ley no es fácil, ¿no? La creación de leyes necesita experiencia, conocimientos técnicos de derecho parlamentario, para que la ley pueda salir lo mejor posible. No hay leyes perfectas, no hay leyes perfectas que seguidamente suben reformas, enmiendas, o, reitero, son sometidas a la aplicación de la función judicial para analizar su legalidad o su constitucionalidad. Entonces, reitero, hay cuestiones en donde hoy en el siglo XX los poderes constituidos, pues independientemente de sus funciones muy propias, muy especializadas y muy delimitadas que da la Constitución, llevan a cabo también funciones de otros poderes. Por ejemplo, el Congreso de la Unión, la Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, llevan funciones jurisdiccionales de jueces. Ustedes podrán decir, oiga, ¿cómo? Sí. El todavía vigente acción de desafuero, juicio de procedencia y el juicio político, a donde la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados llevan a cabo funciones de un juez. Inclusive la Constitución señala tanto en el 110 como en el 111 que las decisiones que se tomen por parte tanto de la Cámara acusadora como de la Cámara de sentencia en el juicio político y en la acción de procedencia del antiguo juicio de desafuero, son inatacables inclusive por el juicio de amparo. O sea, son definitivas. Y así lo menciona también dentro del artículo 76, en el caso del Senado de la República, que las decisiones que tomen en ese sentido son inatacables. Vaya, ni siquiera el juicio de amparo, que es el mejor mecanismo de protección de los derechos humanos que tenemos los ciudadanos. Hasta ese alcance llega. Entonces ahí el Congreso de la Unión se constituye un juez, recibe la acusación, la admite, en su caso cita al servidor público, le da la garantía de audiencia, las garantías de las formalidades esenciales del procedimiento, que nosotros lo que hoy se llama el debido proceso legal, se admiten o se desechan pruebas, se desahogan y en su caso se dicta una sentencia. La única característica es que contra sentencia no procede ningún medio de impugnación, vaya, ni el juicio de amparo. Es algo que, bueno, ahí tienen un tema de tesis, porque yo creo que a final de cuentas, si los jueces nos equivocamos, y los jueces a veces somos, como seres humanos, al momento de dictar una resolución, podemos tener un criterio distinto, y pero para eso existen los mecanismos legales, los recursos ordinarios y los medios de impugnación extraordinario como el amparo. Pero si nosotros nos equivocamos, que somos especializados, ¿por qué no se va a equivocar los senadores y diputados que no son jueces? Pero bueno, ese es un tema ahí que se los dejo de tarea. Entonces, hoy se da un equilibrio. Ya decíamos, el poder ejecutivo legisla. Inclusive por ahí hasta el maestro Carpizo en su libro del presidencialismo mexicano señalaba que inclusive tenía facultades jurisdiccionales a través de los tribunales administrativos. La realidad es que no es así. Lo que pasa es que los tribunales administrativos, como el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, anteriormente Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa y anteriormente Tribunal Fiscal, y el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, hoy Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, somos tribunales que seguimos una teoría francesa. En el mundo hay dos tribunales que no dependen del Poder Judicial o no estamos adscritos al Poder Judicial como tal, que somos los tribunales administrativos y los tribunales agrarios. ¿Y por qué no estamos adscritos? Porque México sigue la teoría francesa del Consejo de Estado que se creó por Napoleón y a fines de la Revolución Francesa, básicamente con un criterio.
Los revolucionarios franceses no querían que la resolución de los actos administrativos o los actos de gobierno dictados por el Poder Ejecutivo fueran resueltos por los jueces. ¿Por qué? Porque decían, los jueces pueden invalidar todo y nos van a destruir. Ese fue el origen. Y así prevaleció. Y en el mundo hay dos sistemas de administración de justicia administrativa. El sistema que adscribe al Poder Judicial, a los jueces, la función administrativa, que en México existe todavía, eso en parte a través de los juzgados de distrito, a través del amparo administrativo, como instancia. Pero México, en el siglo XIX, tuvo sus primeros códigos y sus primeros tribunales, aunque no funcionaron exactamente así. Y es a partir del siglo XX, en los años 30, cuando ya se asume nuevamente la teoría francesa de tribunales administrativos que no dependen de la función judicial, pero tampoco dependen del Poder Ejecutivo. Lo que pasa es que los magistrados, tanto del entonces Tribunal Fiscal como del Tribunal de Justicia Administrativa, y generalmente en la mayoría de los estados, son propuestos por el presidente de la República y, en su caso, por los gobernadores o el jefe o jefa de gobierno de la Ciudad de México. Pero no quiere decir que dependamos del Poder Ejecutivo, sino que somos tribunales jurisdiccionales, que no estamos adscritos al Poder Judicial, pero que hacemos las mismas funciones que los jueces en materia civil, en materia penal, en materia laboral, en materia mercantil, etcétera, etcétera. Somos como si fuéramos un órgano autónomo, pero tenemos las mismas funciones. Y contra nuestros actos tenemos las mismas instancias y sigue el mismo procedimiento con nuestras leyes propias que siguen, los demás tribunales civiles, mercantiles, laborales, penales, pero en materia administrativa y fiscal. Y contra nuestras resoluciones generalmente procede el amparo ante el juez de distrito, el amparo indirecto, o un amparo directo, un amparo de legalidad ante los tribunales colegiados y, por supuesto, ante la Suprema Corte de Justicia. No somos instancias definitivas, como tampoco lo es las resoluciones que dicten los jueces y magistrados en materia penal, civil, mercantil o laboral. Entonces, ahí tenemos un ejemplo. Repito, nosotros no pertenecemos al Poder Ejecutivo, pero, dice el maestro Carpizo, decía que podría ser una parte. Yo creo que ahí no compartiría ese punto de vista. Y bueno, decíamos, esas relaciones de coordinación como ejemplos que les he puesto de casos en los que hoy, teniendo nuestras facultades propias, el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial y el Poder Legislativo, exclusivas que da la Constitución, en los articulados que señala atribuciones y competencia del Presidente de la República, el Ejecutivo Federal, del Poder Judicial de la Federación y, desde luego, de los Congresos de la Unión, actuando conjuntamente o en separado, diputados, senadores, tienen facultades que no les son exclusivas y que tal sean los propios, pero que hoy en un sistema de coordinación permite un verdadero equilibrio. Y esas son las excepciones a los que se refiere la doctrina, que en su caso el legislativo crea leyes, el ejecutivo las aplica y administra, y el judicial resuelve las controversias. Pero, como decíamos, el Estado moderno va a ir respetando el equilibrio de poderes y en atención a que las formas de Estado de cada mismo se permite no una intromisión, sino la necesidad de un ajuste especial para resolver la vida moderna. Sobre todo, ¿por qué razones? Porque pues hoy el mundo moderno es muy distinto al que existió cuando empezó Montesquieu, o cuando se plasmó la tradición de poderes, o cuando se creó la primera constitución de Estados Unidos, o cuando se hizo la Revolución Francesa. El mejor ejemplo es hoy, que estamos nosotros dando estas clases a través de los videos, o las clases en línea, o las clases semipresenciales. Porque pues, el mundo moderno nos ha llevado a que tecnológicamente habíamos avanzado mucho, aunque todavía un pequeño virus nos esté destruyendo. Entonces, recapitulando y concluyendo, hoy tenemos un ámbito de coordinación entre las funciones y órganos del Estado, que si bien es cierto, existen su separación propias entre el legislativo, el judicial y el legislativo, propias que les da la Constitución, la realidad es que hoy nosotros encontramos que existe una relación de coordinación entre ambos y que el legislativo puede, en su caso y en su momento, llevar a cabo funciones eminentemente jurisdiccionales, como el juicio político o la acción de procedencia. El legislativo, el poder administrativo, no solamente gobiernos, el presidente de la República o los gobernadores gobiernan y administran, sino que además pueden llevar a cabo actos legislativos como la facultad reglamentaria, ¿verdad? Crear leyes, reglamentos que legisla. Y la función judicial no solamente lleva la función propiamente de dictar y aplicar la ley y el derecho, también tiene funciones administrativas a través de los conceptos de la
de la judicatura que hacen funciones de gobierno en administración, si bien es cierto, son válidas en su campo. Ahí está. Entonces, esto ha permitido que, reitero, por ejemplo, inclusive la Suprema Corte de Justicia puede ejercer una cuestión desde 1917 que solamente es exclusiva del Ministerio Público, la acción penal. La acción penal es una facultad que hasta el año 2008 era facultad exclusiva casi del Ministerio Público, local o federal. Pero desde 2017, y la Corte lo ha hecho en mucho tiempo, se permite que en caso de incumplimiento reiterado de las sentencias de amparo por parte de las autoridades legislativas o administrativas, la Corte pueda destituir a un servidor público y consignarlo por el delito de desacato a tu juez de distrito, ejerciendo la acción penal que le correspondería al Ministerio Público. Ahí está, ¿vale? Y lo ha hecho la Corte, lo sigue haciendo. Es más, de hecho, ahorita hay un caso muy está en boga, porque se quiere destituir a todo el Congreso del Estado de Nuevo León, vigente. ¿Por qué razón? Por desacato una sentencia de amparo que ordenó restituir a un magistrado en su cargo. Y como el Congreso no ha querido hacerlo, la Corte ya ha determinado destituir a todos los diputados. Ese es el problema que está ahorita vigente. Veremos después en qué acaba este tema. Pero bueno, ahí está en la Constitución y la Corte lo hace y eso no es una invasión de competencias. Hoy, por ejemplo, el artículo 21 constitucional permite que el ejercicio de la acción penal sea del Ministerio Público, en su caso la acción penal privada de los particulares, que es otra excepción, pero lo que siempre ha existido, lo que siempre hubo y lo hemos visto todos los días en los casos de incumplimiento de sentencia de amparo por repetición de acto reclamado o por verdadero desacato, que la Corte ejerce la acción penal. Y entonces, aquí nosotros vemos cómo el Estado procura que, y el orden jurídico, sin que se violente el mismo, ni que se reúnan dos o más poderes, hay una coordinación. Hay excepciones, desde luego, ya dijimos, por ejemplo, también del artículo 29 constitucional, que es en el caso de suspensión de garantías, que en México ya hubo en la Segunda Guerra Mundial, donde por razones propias, ante una emergencia, por guerra, por desastre natural, por cualquier circunstancia de las que aplica el 29, se pueden reunir dos o más poderes en una sola persona, que en este caso sería el presidente, que por el estado de emergencia y necesidad se aplicaría. Pero la Constitución lo permite y no por eso se rompe el equilibrio, no por eso se permite el equilibrio. Entonces, por ejemplo, en un estado de emergencia, se podría entrar a un domicilio sin orden de cateo, se podrían intervenir comunicaciones privadas y telefónicas sin orden de cateo. Hoy, por ejemplo, para intervenir un teléfono, comunicaciones privadas, internet, WhatsApp, todo, se necesita una orden de un juez pedida por un ministerio público. Para ingresar a un domicilio y tratar de obtener indicios o evidencias relacionadas de una persona con un hecho que se presume un delito o cuestiones relacionadas con el hecho delictivo, se permite el ingreso a un domicilio siempre y cuando haya sido una orden de cateo debidamente fundada y motivada y otorgada por un juez. Entonces, vemos cómo la teoría de los frenos y contrapesos precisamente permite ese equilibrio que es fundamental. ¿Para qué? Para que exista una coordinación en aras de una mejor administración pública y un verdadero ejercicio del poder. Don Germán Vidal y Campos, ya fallecido, un excelente jurista y estudioso de la ciencia política argentino, señala: la separación orgánica y funcional está destinada a actuar como un freno recíproco entre los distintos poderes y a originar en las relaciones de los mismos un mecanismo dignos de equilibrio y contrapeso. Por tanto, podremos concluir en este primer tema que tanto Montesquieu y John Locke, siguen vigentes en su pensamiento hoy en día, pero no, digamos, tan tajante como originalmente ellos lo plantearon, sino que hoy, más que hablar de una completa separación de poderes, en donde el poder legislativo y el poder judicial y el poder administrativo se encuentren debidamente separados, estos se encuentran en una relación de coordinación. ¿Para qué? Para un mejor funcionamiento de las funciones propias del ejercicio del poder, ¿en aras de qué? De nosotros los ciudadanos. ¿En aras de qué? De un mayor claridad, certeza, certidumbre y sobre todo seguridad jurídica. ¿Para quién? Para nosotros, los ciudadanos, porque al final de cuentas todos, independientemente del cargo que ocupemos en el poder legislativo, en el poder ejecutivo o en el poder judicial,
somos ciudadanos y todos, de una y otra manera, resentimos los actos de autoridad y los actos de poder. Entonces, bajo ese tenor, es así como la teoría de la división de poderes en esta breve semblanza nos permite entender, por un lado, el origen primigenio de Locke y de Montesquieu respecto a cómo surge, por qué surge, o por cómo se idea que el poder se debe dividir, sobre todo en la época del Estado absolutista, del Estado de mayor concentración de poder en una sola persona, que en los monarcas, principalmente en Francia, que es, digamos, en donde el absolutismo es el ejemplo más clásico para el estudio histórico del Estado absolutista moderno, que llevó a que muchos pensadores se enfrentaran, como Juan Bodino, que defendía a los reyes, y por otro lado Montesquieu, que decía, no, hay que dividirlo. Lógicamente, esa teoría se plasma, ya dijimos, en la Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica, como el primer documento moderno del mundo, que sigue siendo ejemplo. Después vino Francia con sus diversos ordenamientos constitucionales, y después México los plasma en prácticamente todas sus constituciones vigentes a partir de 1824. Recuerden ustedes que México nace como país en septiembre de 1821, cuando se consuma la independencia, y posteriormente se da su primera acta constitutiva de federación en 1824, y ya la primera constitución vigente de México, que es la de 1824, luego vienen las 7 leyes de 1836, luego las bases orgánicas del 43 y el 42, luego la constitución del 57, y si bien es cierto, entre la constitución del 57 y la actual vigente del 17, hubo unas bases orgánicas del imperio, un estatuto del imperio en la etapa de Maximiliano, la realidad es que fue muy pasajero, y podemos decir que en todas nuestras constituciones la separación de poderes quedó plasmada. Se tomó como ejemplo Estados Unidos, ahí quedó. Y repito, hoy nuestra constitución, a través del constituyente permanente, ha ido modificando y ampliando y adaptando la realidad del México del siglo, que fue el siglo, parte del siglo XX en su etapa final, y lo que llevamos del siglo XXI en relación con el tema de la división de los poderes. Bien. Con eso terminamos este primer apartado. Y vamos a pasar a otro tema que tiene que ver con el tema ya del análisis de las funciones propias de lo que es la función ejecutiva, la función o administrativa, la función judicial y la función legislativa. Bien, vamos a empezar con la función administrativa ejecutiva. Esta es una tarea encomendada al Poder Ejecutivo, es el representante de lo que se denomina la administración pública. El Poder Ejecutivo puede ser 2 personas, o pueden ser, en el caso de México, que tomamos la figura de la creación del sistema de gobierno republicano presidencial de los Estados Unidos. Los Estados Unidos de Norteamérica son la principal fuente de inspiración del derecho constitucional de Hispanoamérica, y en este caso de México. Por ejemplo, lo que es el caso de la figura del sistema presidencial, surgió en Estados Unidos. Los Estados Unidos inventaron el sistema. Y casi todo Iberoamérica lo copió. Nada más que en Hispanoamérica o Latinoamérica, como le llamamos, decía el maestro Jorge Carpizo, hemos devenido en figuras no presidenciales, sino presidencialistas, o sea, a donde el presidente ejerce facultades no solamente legales que están en la Constitución, sino las metaconstitucionales, las que están fuera de la Constitución. Pero bueno, si estuviéramos hablando, por ejemplo, en países de carácter parlamentario, como puede ser Francia, como puede ser Italia, que son repúblicas, o Alemania, en donde generalmente es un primer ministro, bueno, Alemania es la presidenta Merkel, la primer ministro Merkel, perdón, que ejerce el poder. Pero es ahí porque es un gobierno parlamentario, y que realmente quien ejerce las funciones administrativas o ejecutivas es el propio legislativo, lo vamos a ver más adelante. En México, como Argentina, como Brasil, como Chile, como Colombia, como Guatemala, y los Estados Unidos, que seguimos su ejemplo, es el presidente de la República, el Poder Ejecutivo, quien lleva a cabo esta función, a lo que se le denomina también como la función administrativa. Antes de ingresar a ver un poquito más qué podemos nosotros, en su caso, ver por la cuestión de lo que es la función administrativa, es importante que nosotros definamos aquí que la función administrativa tiene 2 funciones esenciales, que es la de administrar y gobernar. ¿Qué es gobierno y qué es administración?
Bueno, vamos a tratar de desentrañar qué es uno y otro. Por un lado, los ilustres maestros de la Facultad de Derecho, don Francisco Porrúa Pérez y el don Héctor González Uribe, al igual que el maestro Gabino Fraga, consideran que la autoridad se refleja en el gobierno y en la administración. Esto es, dice el maestro Gabino Fraga, la autoridad se puede distinguir por dos razones. Una dando órdenes y la otra prestando un servicio. Esto es, el ejercicio del poder se ve reflejado básicamente en dos situaciones. Una, gobernando, que es lo que hacen el presidente de la República o los gobernadores, y por otro lado, administrando. Fíjense bien, yo en caso particular, y esto es cuestión de apreciación doctrinaria, yo no comparto que el gobierno sea un elemento del Estado. Para mí los elementos constitutivos del Estado son territorio, poder, pueblo, y hay elementos no constitutivos, pero que son parte que se complementan. Puede ser la soberanía no como elemento del Estado, sino como un aspecto de esencia del Estado, y desde luego también lo que podría ser el orden jurídico, pero no parte del Estado, porque entonces estaríamos diciendo como Kelsen que el Estado y el derecho es lo mismo, ¿no? El Estado es independiente y aparte. ¿Y por qué el gobierno no, para mí, forma parte del Estado? Porque el gobierno viene siendo la manera en cómo se ejerce el poder del Estado por parte de los órganos constituidos o los poderes constituidos, que así se les denominan en la teoría constitucional, al poder legislativo, al poder ejecutivo y al poder judicial. Pero en este caso, quien lleva a cabo o se ve reflejada la mayor principal de la función de gobierno es en el poder ejecutivo administrativo. Dice el maestro Osorio Florín, quien es el autor de la Enciclopedia Jurídico Meda, que gobernar es una función de ordenar, de mantener un régimen que es un conjunto de órganos, algo así como para el Estado y para el Estado. Por su parte, don Francisco Porrúa Pérez señala que gobierno es en esencia una línea de acción por la cual se impone una línea de conducta a la población de un Estado. Voy a ejemplificar. Nosotros en el caso de México, cada año, 6 años tenemos un gobierno distinto. Desde 1917 y hasta 1934 eran gobiernos de 4 años. El presidente Lázaro Cárdenas fue el primer presidente, gracias a una reforma constitucional que duró 6 años. Y a partir del presidente Lázaro Cárdenas hasta el actual presidente, don Manuel Andrés López Obrador, tenemos gobiernos de 6 años. Por eso se le llaman sexenios. Y por el principio por el cual fue una de las causas del inicio del movimiento social de 1910, la no reelección, sufragio efectivo, no hay reelección. Si bien es cierto, ya vigente la Constitución del 17, pudo haber un presidente que se religió y se modificó la Constitución para que se religiera no una, dos, sino todas las veces que quisiera el expresidente Álvaro Obregón. La realidad es que fue presidente electo, pero no fue presidente que tomó posesión porque lo asesinaron. 1928. Ya siendo presidente electo ya había ganado. En ese orden de ideas. Nosotros vamos a ver que, reitero, cada gobierno, a partir de que tomó posesión, toma diversas líneas políticas, acciones, en los diversos campos y materias a los que va dirigido a su población. Por ejemplo, el gobierno del presidente Lázaro Cárdenas tuvo una política social muy amplia. La Constitución del 17, que fue la primera constitución social del mundo, después vino la de Weimar del 1919, pero la primera constitución que habla de un estado de políticas sociales o estado, hoy conocemos estado de bienestar, es la Constitución mexicana. Básicamente por 3 artículos, el artículo 3º, el artículo 27 y el 123. Pero nuestra Constitución mexicana, y lo dicen los teóricos del derecho constitucional y los doctrinarios, ha tardado mucho en hacerse realidad. Es cierto. Por ejemplo, es hasta los años 30 y 40 cuando se empiezan a hacer realidad muchos puntos respecto, por ejemplo, la reforma agraria que hizo el presidente Cárdenas, las reformas laborales, la creación del Instituto Mexicano del Seguro Social, prestaciones, salarios y cosas por el estilo. La Constitución mexicana hoy, al día del siglo XXI, en este año 2020, hay muchas cuestiones que son puros ideales. O sea, ahí están, pero no se han podido llevar a la práctica. ¿Por qué? Por infinidad de razones. Pero entonces, cada gobierno sigue una política distinta. Decíamos, el presidente Lázaro Cárdenas llevó una política social muy importante durante su sexenio. Posteriormente, viene un sexenio del presidente Ávila Camacho, que es un gobierno que ante esa vorágine, ante esa ola de reformas sociales que llevó el presidente Cárdenas, la expropiación petrolera, la reforma agraria, la educación, pues, no podía continuarse en su sexenio con una política de esa naturaleza, máxima que estaba la guerra mundial, la segunda. Entonces él lleva
periodo conservador. Pero al acabar él, viene un presidente totalmente opuesto al presidente Cárdenas, la reforma industrializadora del presidente alemán. Luego viene la etapa estabilizadora entre el presidente Ruiz Cortines y austera, y del presidente Adolfo López Mateos, también con algunos aspectos que fueron, por ejemplo, la cuestión de la nacionalización de la industria eléctrica, que no fue tal la nacionalización, pero bueno, ahí está. Y otros aspectos, sobre todo, de mucho aspecto social y laboral, pero viene una gran estabilidad económica hasta 1970, con el presidente Díaz Ordaz. El movimiento del 68 trastoca muchos aspectos porque se estaba muy bien en muchos aspectos económicos, el país crecía, habiendo desarrollo, que inclusive a él se refiere mucho el presidente actual, que era el desarrollo estabilizador, porque creció mucho el país, crecieron las ciudades, el acceso a la educación, el acceso a todo lo que existía en ese momento de bienestar era muy amplio, pero los aspectos políticos y los aspectos de participación en la vida pública y las libertades de expresión están súper limitadas. Ustedes no lo saben, pero en esos años, y todavía hasta parte de los años 80, era imposible hacer una manifestación en el Zócalo. Era imposible hacer una manifestación o cerrar una calle porque llegaba la policía y garrotazo. Hoy es todo lo contrario. Hoy todo el mundo cierra calles, manifestaciones. O sea, hemos pasado de extremos a extremos. Nunca somos un país intermedio. Extremos a extremos. Las libertades que nunca había antes, hoy hay exceso. Pero a veces es preferible el exceso a que no exista. ¿Por qué les comento esto? Porque cada gobierno sigue sus políticas. Hoy el actual gobierno critica la política, dice, económica neoliberal de los últimos 30 años y sigue otro tipo de política. Entonces, ¿qué es el gobierno? El gobierno es una línea de acción en política económica, social, cultural, deportiva, religiosa. O sea, cada gobierno plasma sus ideas. Si nosotros queremos entender inclusive hoy cuál es la política que está llevando el actual gobierno, basta leer los libros del presidente Andrés Manuel para saber. Muchos dicen, es que nos ha engañado. No engañó a nadie. Él lo que plasmó en sus libros lo está llevando a la práctica. Son sus ideales, son lo que él luchó y por lo que él dijo, si yo soy su presidente, lo va a hacer, y lo está haciendo. Les guste a algunos, o no les guste, o nos guste o no nos guste. Él nunca nos engañó. Ahí están en sus libros, y eso se llama política de gobierno. Entonces, cada gobierno tiene una política en lo social, en lo cultural, inclusive en lo deportivo. Ya no se diga en lo económico. Entonces, eso se llama gobernar. Y esto busca que los gobernantes siempre vean el beneficio del pueblo. No hay ningún gobernante en el mundo que per se busque dañar a su pueblo. Que sus políticas funcionen o fracasen, es otro rollo. La implementación de políticas sociales, económicas, culturales, deportivas, toda esa línea de acción son plasmadas por el gobierno. Y, por ejemplo, ¿qué se busca con esto? Pues básicamente que el bien común y el bienestar social de la sociedad, de nosotros, de la colectividad, sea de un mayor beneficio. Repito, no hay un solo presidente en el mundo que per se, vaya, ni Hitler quiso dañar al pueblo alemán, ni Mao en China, ni Stalin. Ellos buscaban el beneficio del pueblo chino, del pueblo soviético y del pueblo alemán. Que era perjuicio y a daño de otros, pues es otra cosa. Pero la realidad es que nuestros gobernantes siempre a través de eso. Y eso es el gobierno. Entonces, gobierno es una línea de acción, una conducta que implementan las autoridades de los órganos administrativos, esencialmente en este país, porque a ellos les corresponde dirigir la política de cada año a través de los programas y planes de gobiernos que se encuentran establecidos en la Constitución, en los artículos 25, 26, básicamente sobre los relativos a la guía de la economía y la administración pública. Entonces, es importante ver que el gobierno es lo que cada autoridad, en este caso en la ejecución administrativa, va a seguir. Por eso, ser gobierno es la parte más visible del Estado. Y a veces tiende a confundirse con él, ¿no? En el sentido de que, reitero, gobierno y Estado se confunden, no, pero son cosas distintas, no lo vayamos a confundir. Ahora bien, ¿qué es administración? Administrar implica ordenar, aprovechar o satisfacer necesidades personales o de grupo. Y la autoridad no solamente gobierna, administra. ¿Y qué administra? Administra no solamente los bienes del Estado, los recursos patrimoniales del Estado, por ejemplo, el petróleo, la minería, los mares. México es un país, en este caso, que cuenta con una riqueza natural increíble. Tiene, por ejemplo, el Golfo de México, tiene el Mar Caribe, tiene acceso al Mar Pacífico, tiene un mar propio que es el Mar de Bermejo, o Mar de Cortés, o Golfo de Cortés, o el Golfo de California. Tiene ríos, tiene montañas, o sea, es un país con muchos recursos naturales.
Esos son recursos patrimoniales que pertenecen, dice la Constitución, a la nación. Entendiendo a la nación como si fuera el Estado. Y desde luego, el Estado ejerce una función de administración sobre lo que son los bienes patrimoniales en beneficio. El petróleo es un ejemplo de ello, la generación de energía eléctrica, el oro. Pero también hay otra cosa que tiene que ver, vamos a ver, con la prestación de los servicios, que esa es la parte tal vez donde más refleja por parte de nosotros los ciudadanos el buen actuar de las autoridades gubernamentales. Porque no solamente se gobierna, también se administra. Y donde más calificamos a una autoridad es por la calidad de la prestación de sus servicios. Antes de entrar a esa parte de la administración pública, incluso en el mundo actual, dice el maestro José R. Castelazo, debe tener una visión de Estado. Dice, hoy hay muchos factores que han influido para que la función de la administración desde el punto de vista de la autoridad del órgano administrativo sea correcta. Por ejemplo, dice, la globalización ha modificado las posiciones tradicionales sobre el papel del Estado. Al adaptar un ejercicio de autoridad de una manera vertical, jerarquizada y piramidal hacia una manera de ejercer el poder horizontal. Esto es, el fenómeno de la globalización, que no es nuevo, algunos lo sitúan en el siglo XX, yo lo sitúo inclusive hasta los viajes de Marco Polo, las cruzadas, el descubrimiento de América, en fin, ha hecho que durante mucho tiempo el concepto de autoridad sea así, de arriba hacia abajo. Y hoy, dice, para una moderna administración pública, para un mejor acto de administración, debe de ser la administración así. No así, de arriba hacia abajo, de mando, de jerarquía, sino horizontal, compartiendo el poder con otros actores ya conocidos. Por ejemplo, hoy, en la teoría de los órganos autónomos, encontramos que aparte de las tres funciones propias del Estado en la división de poderes, legislativa, judicial y ejecutiva, existen los órganos autónomos constitucionales. No es que sean órganos aparte del Estado, pero esos órganos constitucionales autónomos van a permitir un equilibrio en aquello que por alguna razón inclusive van a servir de supervisión y control a esos órganos o funciones. Entonces, hoy, por ejemplo, a través de los órganos autónomos como el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Transparencia, el INAI, el Instituto Nacional Electoral, Comunicaciones y la cuestión de competencia, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, se permite que el poder, el ejercicio del poder sea compartido, verificado con otros actores distintos y que no necesariamente pertenecen a estos poderes. También, dice, el Estado debe tener un gobierno, un criterio amplio que promueva la cohesión y la solidaridad social dentro de un sistema democrático. Esto es, y alejado del autoritarismo. La cuestión de la representación y buscando que, por ejemplo, el ejercicio del poder sea, aparte compartido por los diversos actores, el presidente, los diputados, los senadores, los demás actores políticos, sea hecho bajo los principios de un verdadero sistema democrático que aleje los principios del autoritarismo, y el autoritarismo no es otra cosa sino que ejercer la concentración del poder en una sola persona. La globalización mercantil y financiera que de manera preponderante ha influido en los roles del Estado actual, que han propiciado una disminución del poder real del mismo en beneficio del mercado. La visión general del Estado, basada en resultados, productividad, eficiencia, eficacia, evaluación, transparencia, rendición de cuentas, hace ver al Estado como un productor de bienes y servicios. Y eso lo estamos viendo hoy en día. Hoy con la pandemia, estamos viendo que los mercados están tronados, la economía está deshecha. Va a tardar mucho tiempo que el mundo, no solamente de México, se recupere. Los efectos van a ser devastadores. Pérdidas de empleos, más pobreza, más hambre, falta de servicios, falta de educación, porque no hay dinero. Y porque no nos encontramos preparados ningún país del mundo para enfrentar algo que nunca nos imaginamos. Lo veíamos en películas, en ciencia ficción, pero nunca en la realidad. La realidad nos alcanzó. Entonces, hoy, las afectaciones son generales. Por ejemplo, China fabrica todo. Y, por ejemplo, hoy, en la etapa de la pandemia, muchas cosas dejaron de producirse o de hacerse. En primer lugar, porque se paralizó, pero aún las industrias esenciales paralizaron en algunos casos. ¿Por qué? Porque no había los insumos que China no producía. Entonces, hoy, la globalización y la cuestión del aspecto del mercado hace que lo que pasa en un país suceda en el otro mundo. O sea, los efectos son iguales. Entonces, el mercado financiero, los mercados económicos, se ven beneficiados o perjudicados. A veces, el dólar, en relación con el peso, el valor del mercado cambiario, pues influye si el presidente Trump se le ocurre decir algo sobre México, o
sobre si, por ejemplo, el caso de las vacunas, que se dijo es que México ya está cooperando a través de la Fundación Slim con otros países para producir la vacuna. Eso elevó el precio del mercado de nuestra moneda frente al dólar y lo revaluó. Los mercados no dependen de la voluntad de los gobiernos, los mercados se mueven bajo las libres condiciones de las compra, la oferta y la demanda, y eso hace que haga que el Estado no solamente sea el que mande, el que organice la administración y el gobierno, sino que también se convierta en un productor de bienes y servicios. Pues esto es, que preste muchas actividades. De hecho, a él le corresponde la prestación del servicio de salud, la cuestión educativa, pero en ocasiones el Estado no solamente no puede, lo tiene que delegar a los particulares. Pero hoy también vemos que el Estado tiene que ser calificado para el efecto de que a través de la rendición de cuentas, la transparencia de todos los actos públicos, la rendición de las informaciones, la información pública accesible a todos, y desde luego el hecho de que todo lo que maneja el Estado debe ser transparente. Eso se llama política de transparencia y rendición de cuentas. Y bueno, desde luego el Estado deberá siguiendo ser protector de los más desfavorecidos. Los mercados siempre van a ver por ellos, los mercados siempre van a ver por sus intereses, los grandes banqueros, los industriales, el capitalismo. Y entonces, el Estado siempre va a ver por los menos beneficiados, por los menos protegidos. Y ahí viene lo que se le conoce como el famoso estado de bienestar o la política de socialdemocracia, a donde existan mínimos que se garanticen. Hoy se le está pidiendo al gobierno que ante esta pandemia, a donde tanto la clase media como el sector informal están quedándose sin ingresos para poder subsistir siquiera para lo mínimo, se crea un ingreso mínimo vital, que del Estado, a efecto de que de garantizar que el vendedor de los taquitos, que el vendedor del periódico, que el bolero, que el vendedor de los dulces, o que inclusive aquellos que perdieron sus trabajos, tengan por lo menos el acceso a lo mínimo para efectos de poder subsistir. Comida, vestido y seguridad. Y entonces ahí es donde el Estado entra. El Estado sigue políticas sociales. México siempre ha sido un país que ha tenido muchas políticas sociales y gasta mucho, pero cada vez hay más pobreza. ¿Por qué? Pues porque no están bien dirigidas o no están bien diseñadas. Eso tiene que ver con este punto. Un ejemplo que les voy a poner es el caso del boleto del metro en la Ciudad de México. El boleto del metro en la Ciudad de México, su precio real es como de 16 o 17 pesos. El Estado lo subsidia y cuesta 5 pesos. ¿Por qué razón? Porque hoy en día todavía hay mucha gente que apenas si tiene lo suficiente para comprar su boleto del metro o su tarjetita con su pago para un viaje de ida y un viaje de regreso. Si ustedes van a países del extranjero, a Nueva York, a París, a Londres, el metro cuesta lo que cuesta. Ahí el Estado no subvenciona, cuesta muy caro. En cambio, México, por las condiciones económicas de la mayoría de la gente que usa el metro, tiene que ser un precio subsidiado. Y ahí es donde entra el Estado, a garantizar esos mínimos de satisfacción. Y desde luego, la responsabilidad del Estado, dice, está en la política, el derecho y lo social. Eso, a su final de cuentas, dice el autor, le da legitimidad y certeza y eficacia. Entonces, decíamos, el administrar no solamente tiene que ver con la cuestión de los cuidados patrimoniales del Estado, sino que nosotros lo vemos a través, insisto, de muchos aspectos que viene que ver, decimos, con el servicio público. El servicio público es la prestación de servicios que vemos todos los días diario. Bacheo, alcantarillado, recolección de basura, luz, policía, el buen gobierno. Todo eso es a donde directamente nosotros nos vemos más beneficiados o nos vemos más, y vemos en el actuar del gobierno, y es donde calificamos generalmente a nuestros gobernantes, inclusive más que por la política de gobierno, es por esto, por la prestación de la autoridad de lo que es el servicio público, que es una parte del estudio del derecho administrativo. En la Ciudad de México, a partir de la Constitución, ya que se dio el poder constituyente de la Ciudad de México en 2017 y que está vigente a partir de 2018, es una constitución muy avanzada, tiene muchos derechos, y uno de esos derechos es el derecho a la buena administración. La buena administración viene de Europa, a donde desde el año 2000 se creó un código de conducta europeo para que el defensor del pueblo pueda verificar, custodiar y sancionar en su caso a todas aquellas autoridades administrativas que no llevan a cabo una buena administración. ¿Y qué es la buena administración y buen gobierno? Dirigirse bien, conducirse bien, ser diligentes, prontos, expeditos, transparencia, rendición de cuentas, en fin, una serie de actos que garantizan que las autoridades de gobierno, principalmente las del Poder Ejecutivo, ejerzan una buena administración en beneficio de sus gobernantes. Esa buena administración, que en Europa, repito, tiene muchos años, también en América Latina se copió, en Argentina, Nicaragua, El Salvador, Venezuela, y México ya lo tiene en la Ciudad de México. No está en otros estados, no está
en la federación, pero la Ciudad de México tiene el derecho a la buena administración, y eso tiene que ver con el servicio público. Nosotros debemos y podemos exigir a la administración pública el ejercicio de una buena administración. ¿Y eso qué quiere decir? Servicios públicos de calidad. Por ejemplo, la recolección de la basura. Me voy a dirigir nada más a eso. ¿Cuántos de nosotros no tenemos el problema que la basura no pasa? O hay que pagar, para que si no pagan. Inclusive mencionaba yo en alguna ocasión que en México tenemos lo que es la basura de calidad, y me decía un amigo, oye, ¿cómo es eso? Sí. Le digo, mira, donde son colonias de mucho dinero, el basurero va todos los días y hasta ni cobra. ¿Por qué razón? Porque los ricos desechan cosas que siempre utilizan, televisores, computadores. En cambio, las colonias proletarias o de escasos recursos económicos no pasan. ¿Por qué? Porque lo que producen una basura que no es productiva o que no es calidad, cáscaras, papel, etc. Entonces, eso es la buena administración. Si yo en mi alcaldía en la Ciudad de México no pasa el recolector de la basura todos los días, yo tengo derecho a ir a ejercer mi derecho a buena administración y quejarme para que la alcaldía me preste buen servicio. Si los trámites no son prontos, oportunos y diligentes y se resuelven dentro de los aspectos que marcan las leyes, puedo ir a dolerme de falta de una buena administración. Entonces, retomando esta primera cuestión de lo que es la función del poder administrativo, los poderes administrativos o la función administrativa tiene que ver con dos aspectos muy importantes. Reitero, la función de gobierno y la función de administración. Y esos dos casos son los primeros elementos que encontramos en la teoría del poder administrativo. Ahora bien, este tema, si bien es cierto que vamos a tocar brevemente, pertenece más a las formas de gobierno, no es por eso menos soslayar que existen en el poder administrativo dos formas de gobierno tradicionales modernas. O se es una república presidencial como los Estados Unidos de Norteamérica, que es el ejemplo de casi todos los países de América, y existen las repúblicas parlamentarias, como son casi todas las repúblicas europeas. Italia, Alemania, Francia y algunos otros países europeos son repúblicas parlamentarias, en donde quien gobierna y administra es el Congreso, el poder legislativo. Fíjense qué interesante, ¿eh? Cómo la función administrativa puede no necesariamente estar en una sola persona o como es un presidente de la República o un ministro, sino que también está en parte del poder legislativo. Por eso quise tocar este tema aquí, en este apartado. Bien, vamos a tocar este tema de repúblicas presidenciales y repúblicas parlamentarias, junto con teoría del órgano legislativo y teoría del órgano judicial, en un próximo video. Por el momento, nos despedimos y dejamos para otro próximo video. Gracias.